Y bueno, quiero contar el sueño que el Señor me dio el 26 de noviembre, donde pude ver quién iba a gobernar el país. Yo en este sueño vi unas ruinas tremendas, unas ruinas terribles, terribles, muy desoladoras. Era como si un edificio inmenso, grande, 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 se haya derribado a causa de un terremoto, así. Yo vi unas ruinas como de terremoto, desolación, desolación. Fue muy triste realmente ese panorama. Yo estaba como al frente de una vereda y de repente yo vi encima de esas ruinas al presidente de este año 2025 y pude ver allí parado a Daniel Noboa Asín. Yo no lo vi ni con su banda, ni con su smoking, su terno, no. Yo recuerdo y sí me asombró poder verlo como vestido de un albañil, como un obrero más. La verdad es que yo pude entender, Dios me hacía interpretar este sueño, que ante los ojos de Dios, Él es así. Todos los reyes de la tierra, todos los príncipes de la tierra, todos los gobernadores de esta tierra, todos aquellos que están en puestos altos y tienen poder ante los ojos de Dios, son así vistos como unos simples obreros, unos peones. Porque el que gobierna por sobre todo es el Altísimo. Dios es el que gobierna los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Él es el que gobierna, Él es el que quita y pone reyes. Él solamente con su poder. Y yo no sé Dios qué vio en este hombre, pero pude entender que hay algo en el corazón de este hombre, hay algo en él que Dios ha visto, que Dios va a usar para poder levantar esas ruinas. De repente yo vi que este hombre comenzó a intentar levantar esas ruinas con sus manos. Eran unas ruinas, unas bases, me acuerdo las bases, eran inmensas, pero inmensas, de muchos metros, estaban quebradas. Y yo vi que él comenzó primero con esas bases que eran color blanco, intentaba poder reconstruirlas. Y yo, desde al frente, yo decía en mi corazón, pero este hombre, ¿cómo va a creer que él solo va a poder levantar esas ruinas con sus manos? Porque yo entendía que esas ruinas tenían que levantarse a pulso, a mano, de hombro a hombro. No eran unas ruinas que podían levantarse como en la realidad con alguna maquinaria especial, no, para levantar edificios, no. Yo sabía que ese trabajo tenía que hacerse a pulso, a mano, y que iba a costar y que iba a ser muy lento, de verdad. Pero lo que pude ver en él fue mucha determinación, esa es la palabra, mucha determinación en él que me sorprendió. Es un hombre muy esforzado, muy determinante, y él echaba para adelante, tratando de levantar esas ruinas. Luego vi que llegaron unos hombres a ayudarlo, también unos obreros, y luego yo de verlo a él, cómo se esforzaba, pues yo también me uní a ayudarlo. Luego ya comenzaba a caer la noche, y yo vi que los trabajadores que estaban con él ayudándole y yo nos íbamos a nuestros hogares, a nuestras casas, y luego regresábamos al siguiente día y luego volvíamos a nuestras casas, y así muchos días, hasta que en un momento yo miré el cielo y pude ver en el cielo que comenzaron a pasar días y noches, comencé a ver que pasaban en segundos, vi el cielo amanecer y el oscurecer, día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, así, ra, 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 ra. Y de repente pude entender que habían pasado tiempo, no sé cuánto tiempo, pero yo dije, voy a ver nuevamente a la vereda del frente, a ver cómo va la obra, qué es lo que se ha avanzado. Cuando de repente yo veo y me doy cuenta que este hombre durante todo ese tiempo nunca había ido a su casa como nosotros. Lo vi allí, que él allí dormía, él comía ahí, en esas ruinas estaba allí, permanentemente, trabajando. Y de verdad que sentí mucha compasión por él. Y cuando vi, me sorprendí porque le dije al Señor, Señor, ¿cómo es posible que han pasado tanto tiempo y las cosas siguen igual? La obra no había avanzado en nada, todo estaba igual, igual. Bueno, y comencé a decirle al Señor, ¿cómo es posible que todo esté igual? Cuando de repente el Señor abrió mis ojos y me pudo enseñar más allá de lo que veían mis ojos, y pude darme cuenta que no todo estaba igual, que de repente vi las bases que ya estaban ya hechas en la tierra, bajo tierra, estaban ya todo muy bien hecho, y encima de esas bases había un primer piso que ya estaba hecho. Entonces pude entender que yo era como la representación del ecuatoriano, no común, que luego cuando este hombre entra al poder nuevamente, ¿no? La gente va a decir, pues no se ha hecho nada, todo está igual, todo es lo mismo, todo está igual, ¿no?
pero Dios me hacía entender que realmente lo que se necesita hacer en el país, esta restauración, ¿verdad? No va a ser fácil, no va a ser fácil, y no es por arte de magia, no es de la noche a la mañana, realmente es un trabajo muy, muy grande, en el cual solamente Dios puede realmente hacer que nuestro país sea restaurado, sanado, como dice su palabra. Porque mucha gente yo escucho que dicen, no, es que necesitamos un Bukelele, un Bukelele. De verdad, aunque viniese Bukelele, si Dios no está con Bukelele, todo esfuerzo es en vano. La palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Y de repente pues yo pude entender eso, ¿no? Que el Señor me mostraba esto, que no va a ser fácil, que mucha gente va a criticar, ¿no? Como hasta ahora, que no se ha hecho nada, pero sí que Dios está obrando, porque es Dios el que está obrando allí, está obrando, y va a seguir obrando a través del gobierno de este varón. Eh, Luego de eso, yo cuando vi ya hecho ese primer piso, entré al primer piso a ver, ¿no? qué había, y de repente le vi a él, él estaba muy como preocupado, vi en su rostro preocupación, y de repente me dijo, ayúdame, ayúdame, me dijo. Y yo me sorprendí y le dije, ¿cómo es posible, no, que me pida este hombre ayuda a mí? Yo decía, la verdad que lo veo tan diferente, le dije, como te veo en las redes, a lo que puedo ver de aquí, ¿no? Y me dijo, lo que tú ves en las redes, me dijo, es lo que son las redes sociales. Apariencia, solo apariencia. Esto es lo que yo soy en realidad. Yo realmente quiero levantar al país, pero no me imaginé que iba a costar tanto, que todo lo que se hace avanza muy, muy a paso lento, demasiado. Entonces me decía que él no sabía ya qué hacer y me pedía ayuda. Yo entendí que esa ayuda era por la oración, ¿no? Era la oración. Entonces yo le dije, sí, le dije, yo te voy a ayudar. Cuando de repente él me dijo, ven, sígueme y te muestro. De repente me llevó a un lugar donde había una mesa inmensa, una mesa grande, 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 redonda, donde esa mesa era hermosa, era como de un palacio, de un rey. Vi encima de esa mesa unos planos que ocupaban toda la mesa, era blanco esos planos, eran hermosos, todo lo que allí estaba para hacer era muy bueno, era muy bueno. Me dijo, mira todo lo que quiero hacer para Ecuador, todo es bueno. Y yo vi, dije, verdad, es bueno. Pero también asimismo vi del otro lado de la mesa, vi unas estrategias de guerra, ¿no? Habían como unas estrategias de guerra. Pude entender, ¿no? Que también allí se desataba una guerra, como en los tiempos antiguos, cuando habían estas guerras contra reinos, y de repente pues uno tenía que bien saber qué clases de estrategias usar, ¿no? Qué fichas mover, qué hacer, qué no hacer. Era exactamente igual. Esto era como un juego de ajedrez, así lo pude entender, que uno necesitaba demasiada concentración, cada ficha que ibas a mover necesitabas meditarla muy bien, porque una ficha en falso, un movimiento en falso, pues podía costar el futuro de la nación, que es lo que se estaba allí jugando. Entonces me decía que lo ayudara porque no sabía qué hacer. Y de repente yo le dije, sí, yo te voy a ayudar, y de repente yo llamé a 3 hombres. 3 hombres entraron, esos 3 hombres yo no les pude ver el rostro, pero yo pude entender que esos 3 hombres era Dios, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos entraron y se acercaron a la mesa y comenzaron ellos a mover todas esas fichas. Luego él y yo nos retrocedimos, estuvimos como a unos 2 metros de distancia, simplemente observando, solamente mirando, callados en silencio. Y vi que pasó mucho tiempo y mucho tiempo y silencio, hasta que estos hombres dijeron, hecho está, hecho está. Podía yo entender, ¿no?, qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, de su pueblo. Como dice su palabra, pacientemente esperé en Jehová. Bueno es al hombre que calle ante el Señor y espere en Él. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados jamás. Debemos esperar en el Señor pacientemente, no criticando, como yo me vi aún en la otra parte del sueño, que todo sigue igual, que todo sigue igual. El Señor tiene el control, el Señor tiene el control, el Señor está obrando. Yo pude ver que Él comenzó a mover las fichas, y cuando Él dijo, hecho está, vi que el presidente se adelantó más rápido que yo, fue a ver qué es lo que habían hecho, y de repente mientras yo me acercaba pude escuchar que Él le dijo a estos 3 hombres, pero esto no es lo que yo quería.
yo quería que hagan esto, esto. No sé qué cosas eran, pero pude entender que las prioridades de él eran diferentes, que él tenía otras prioridades, que no eran las prioridades de Dios. Porque como les digo, esos tres hombres representaban a Dios. Y pude entender que Dios está al tanto de toda la situación que está pasando en Ecuador, que Dios no nos ha olvidado y que Dios se va a levantar. Dios ya se ha levantado a tomar el control, a tomar el control. Y Dios ha visto la aflicción de su pueblo. Porque dice la palabra del Señor, que el Señor es muy condoliente de la viuda, del huérfano, del desamparado. Él es defensor de los pobres. Y cuando el Señor dijo, hecho está, y este hombre le dijo, no, yo quiero esto, aquello, el Señor le dijo, basta, hecho está. Trabajo y comida les daré. Trabajo y comida tendrán, porque bastante falta les hace. Y otra vez replicó el presidente, no, es que yo quería esto, basta. Trabajo y comida les daré. Lo demás, ya veremos, le dijo. Ya veremos. Y terminó el sueño. Bueno, pude entender, ¿no?, que el Señor nos deja una puerta abierta. Si este hombre, pude entender que este hombre cuando le dijo, no, es que yo quiero estas cosas que no sé qué eran, pero sé que eran buenas, porque el Señor, si le dijo ya veremos, es porque también agrada a Dios. Por eso les digo, algo hay en el corazón de este hombre, en los pensamientos de este hombre, que van de acuerdo, alineados al pensamiento, al corazón de Dios. Tal vez él tiene sus prioridades, son otras, pero el Señor me mostraba que es el Señor el que este año va a gobernar a través de él. Es Dios, no es él, no es Daniel Noboa, es Dios a través de él. La verdad es que tenemos que seguir orando por nuestra nación. Yo sé que hay un remanente que Dios se ha provisto allá en Ecuador, que está orando día y noche. Y a causa de ese remanente el Señor ha escuchado y el Señor va a obrar. Va a obrar, solamente hay que tener paciencia y seguir clamando, convocar asamblea, ayuno, oración, vigilia por nuestra nación, levantarnos en fe, Dios, a seguir clamando, intercediendo, a restaurar, que sean restaurados esos portillos. Nosotros como iglesia somos llamados a restaurar esos portillos, a calzar esas calzadas, a restaurar los caminos. Dios nos ha llamado a eso. Como el Señor me mostraba en el otro sueño, que nosotros pidamos misericordia a Dios. El Señor ha dejado esa esperanza, esa puerta abierta de que esta vez este juicio no es irrevocable. El Señor quiere sanar nuestra tierra, pero también necesita que nosotros como iglesia, los que conocen su nombre, como dice su palabra, si mi pueblo se humillase, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, se humillase y clamaren a Él, se arrepintieran de todos sus pecados, Dios perdonará no solamente nuestros pecados, sino también sanará nuestra tierra, y es lo que nosotros queremos, poder vivir reposadamente, en paz, en nuestra nación. Yo amo mucho mi nación, Dios sabe que cuánto yo la amo, que yo quisiera regresar, que yo quisiera volver, pero yo solamente le digo, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad y a tus tiempos, Señor. Ya está. Pero yo amo a mi nación, de verdad, yo quisiera volver, pero todo sea, vuelvo, repito, el tiempo de Dios. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando por nuestra nación. Este era el sueño que quería contarles, todos estos mensajes que Dios me ha dado, que en su momento yo no los di, ya he cumplido, los he dado, y eso es todo.